Buenas noches, mi nombre es Leandro Severino, uno de los estudiantes de la materia de Introducción a la Mecánica de los Materiales, matrícula 2136129. Y vamos a comenzar teniendo lo que es una presentación acerca de lo que es la introducción a esta materia. Como parte de la definición y objetivos es que la mecánica de los materiales, también llamada lo que es la resistencia de los materiales, es una rama de la ingeniería que estudia el comportamiento de los cuerpos sólidos cuando están sometidos a cargas extremas. De esto podemos desprender objetivos principales en el estudio de esta materia. Número uno, analizar cómo actúan las fuerzas internas en un material, diseñar elementos estructurales seguros y eficientes, determinar los esfuerzos y deformaciones producidas por carga, y ya por último, también tendríamos lo que es un estudio completo de lo que es la forma en la que están hechos los materiales. Parte de un breve desarrollo histórico es que tenemos que uno de los primeros avances suceden en el siglo XVII, cuando Galileo Galilei realiza estudios pioneros sobre la resistencia de las vigas. Luego ya para el siglo XVII más avanzado, Robert Hooke formuló la ley de Hooke, que quiere decir la relación que hay entre el esfuerzo y la deformación. Y ya en el siglo XVIII, Leonard Euler desarrolló los estudios sobre el pandeo de las columnas. En el siglo ya XIX, Austin Lewis Cauchy formalizó el concepto matemático del esfuerzo. Y estos son parte de lo que ha sido el desarrollo de la materia a través del tiempo. Otros conceptos generales, como son el esfuerzo y la deformación, se definen a sí mismos de la siguiente manera. Tenemos que el esfuerzo es la fuerza interna por unidad de área que se genera dentro de un material debido a una carga aplicada. Es decir, el esfuerzo es igual al área transversal dividida entre la fuerza aplicada y se mide en pascales. En cuanto a la deformación, decimos que la deformación como concepto principal es el concepto y el cambio relativo en la longitud de un material cuando se somete a una carga. Entiéndase, el cambio de longitud dividido entre la longitud original. Eso es la deformación. Otra parte que hace notorio la importancia de esta materia es que tiene una importancia sobre los estudios de la ingeniería, sobre todo los esfuerzos. Por ejemplo, nos permite diseñar estructuras seguras, puentes, edificios, eso como algunos ejemplos, evitar fallas por fractura o deformaciones excesivas, optimiza el uso de materiales, garantiza la estabilidad y la durabilidad de los materiales empleados en cualquier tipo de edificación o construcción. Y un ejemplo de esto es que si no se calculan correctamente los esfuerzos, una columna puede fallar por compresión o una viga puede fracturarse por tensión. Parte de lo que son estas normativas nos ayudan a entender qué son las fuerzas internas y las fuerzas externas. Las fuerzas externas son las cargas aplicadas sobre un cuerpo desde el exterior. Un ejemplo de esto es el peso propio de una estructura, la carga de vehículos sobre un puente, la fuerza aplicada por una máquina. Y en cuanto a las fuerzas internas, son aquellas fuerzas que se desarrollan dentro del material como reacción a las cargas externas y se manifiestan en forma de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Algunos ejemplos que nosotros pudiéramos citar para diferenciar lo que son las estructuras y las máquinas es que las estructuras soportan cargas estáticas, mientras que las máquinas transmiten movimiento y potencia. Un ejemplo de una estructura es una columna y una viga. Un ejemplo de una máquina, un eje o engranaje. Entonces, en las estructuras predominan las fuerzas externas, mientras que en la máquina predominan las fuerzas internas y por transmisión. En cuanto a las cargas axiales y los esfuerzos, nosotros tenemos que una carga axial actúa a lo largo del eje longitudinal de un elemento. Y por eso tenemos una categoría de lo que son los esfuerzos en tres, dividiéndolo. Un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante o T y un esfuerzo de aplastamiento o de apoyo. Tenemos que un esfuerzo normal se produce cuando la fuerza es perpendicular al área transversal. Es decir, tú lo puedes dividir en dos partes, lo que es la tensión y la comprensión y la compresión. La tensión ocurre cuando el elemento se estira, un ejemplo de eso es un cable sosteniendo un peso, como bien señalamos. Y la compresión ocurre cuando el elemento se acorta, un ejemplo, una columna soportando un techo. Y la fórmula sería el esfuerzo normal sobre lo que es la fuerza sobre el área. Entonces, parte de esto es un esfuerzo también cortante.
en el esfuerzo cortante T, que se produce cuando la fuerza actúa paralela al área transversal. Y aquí tenemos la fórmula. Ejemplo de esto son los remaches, los pernos, las tijeras cortantes a papel, entre otros. Y por último, tenemos el esfuerzo de aplastamiento de apoyo. Ocurre cuando una fuerza comprime un área pequeña de contacto entre dos superficies. Un ejemplo de esto es un perno presionando la pared de un orificio, y otro es el apoyo de una viga sobre una columna. Y la fórmula aproximada sería esta que mostramos aquí en pantalla. En conclusión, la mecánica de materiales es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia de las estructuras y componentes mecánicos. El análisis de esfuerzos y deformaciones permite diseñar elementos capaces de soportar cargas sin fallar, optimizando materiales y reduciendo riesgos. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.